El presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, Javier Escartín, nos va a dar a todos la bienvenida. Hola a todos, a todas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este acto, a este tercer acto del Trabajo Social en Aragón 2014. Bienvenidas y bienvenidos a este marco incomparable que es la Aljafería, patrimonio de todos y de todas, sede del Gobierno, de las Cortes de Aragón, de la Cámara, y especialmente les agradecemos que nos den el privilegio de poder hacer el acto de este trabajo social aquí en esta casa de todos. Bienvenidos también a los respectivos representantes políticos o quien los sustituye, Esperanza Sofideliá, Roberto Fernández del Ayuntamiento, la directora general Lourdes Rubio, las compañeras de grupos parlamentarios de aquí de las Cortes, Mari Vibroto y... se me ha ido tu nombre. Y Patricia Lukin, la directora general del IAM, con la que también tenemos el colegio una línea de colaborativa muy interesante. Vicedecanas de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, que también están acompañándonos, de la Universidad de San Jorge, que también han venido compañeros de algún grupo de investigación, gente de colegios profesionales y representantes de entidades, de fundaciones, y sobre todo bienvenidas y bienvenidos a los colegiados y colegiadas, a los nuevos que os incorporáis este año, y a las jubiladas que o bien os habéis jubilado este año o bien no habéis podido acudir a este acto, y os damos la bienvenida. Especialmente doy la bienvenida, como buen ostense, a María Pilar Villamayor, a María Luisa Santa Fe y a María Victoria Ramón, que sé que han hecho un esfuerzo muy grande en venir, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, no podríamos comenzar el acto sin dar la bienvenida a una gente muy especial, que son usuarios y usuarias de servicios sociales que participan en el espacio de derechos, que yo creo que han venido en un grupo considerable y que nos dan punto y pie a entender los servicios sociales y el trabajo social de otra manera, de una manera más igualitaria, donde los propios usuarios y participantes tienen mucho que decir en la construcción de los servicios sociales y de los servicios de atención social, y esperemos que esta línea colaborativa y horizontal se vaya manteniendo en todos los espacios que este colegio al menos vaya haciendo, que tengamos también vuestra voz y vuestra presencia. Hoy ponemos el valor, es un día importante porque, y el acto se llama Valor, Reconocimiento y Compromiso. ¿Por qué? De alguna manera porque ponemos en valor el papel tan importante que estamos ejerciendo tanto desde servicios de planificación como desde servicios de atención directa y en servicios de proyección o de planificación operativa los trabajadores y las trabajadoras sociales. Y en ese sentido construimos y nos estamos esforzando, yo creo, de una manera especialmente con esta brutal crisis que a tantas personas y familias está golpeando en dos sentidos y en dos niveles. Primero, en intentar gestionar al máximo y lo mejor posible los recursos que hoy hay, pero por otro lado con un papel más callado de contención emocional, de intentar buscar salidas que posibiliten que las familias y las personas que acuden en busca de apoyo, de alguna manera vean luz, ¿no?, al final del túnel, ¿no?, que es lo que justamente no estamos encontrando muchas veces. Por otro lado, ponemos también en valor el camino andado como profesión en el acto de hoy. Y bueno, tenemos tanto que agradecer que luego lo vamos a hacer reiteradamente y no me meto más por ahí. Es un acto hoy también de reconocimiento, de reconocernos. Y en este sentido, siguiendo un poco la alegoría, ¿no?, del programa que tenéis en vuestras manos y de esta escultura que nos hizo hace 3 años, ¿no?, al colegio un escultor, un artista de Teruel, de alguna manera es una alegoría del emblema de la profesión, ya sabéis, del escudo de la profesión, que recoge un poco esa rueda industrial de las primeras pioneras, ¿no?, del trabajo social en Estados Unidos, en Chicago y también en la acción social en Londres, y que nos vincula un poco a nuestro origen como profesión, ¿no?, a los barrios obreros, a la necesidad de dar respuestas en ese sentido cerca de la gente más vulnerable o más empobrecida, y por otro lado también nos da pistas con la rama de olivo y la mano de que somos una profesión de acción.
de acción, de paz y de derechos. Entonces, en ese sentido, un guiño importante a los derechos sociales, ahora muy vilipendiados y maltratados, y en los que nosotros tenemos que estar, yo creo que bien posicionados, porque ahora o nunca, ¿no? como diría el dicho. La tercera palabra de este encuentro de hoy es el compromiso. Y en ese sentido, volver a reiterar el compromiso como colectivo, siempre en una línea colaborativa con las instituciones, pero también en una línea crítica, constructiva, que de alguna manera nos permita salir de esta crisis y de todas las que nos vayamos encontrando, desde planteamientos, yo creo que prácticos por un lado, pero también siempre desde esos valores humanistas y desde la concepción ética un poco que ha seguido y sigue siendo puntal en esta profesión más que en cualquier otra. Sin más, reconocimiento, compromiso y celebración, daros la bienvenida. Invito a que también nos dé unas palabras de cortesía Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social. Buenas tardes a todos y a todas. Yo nada más quería saludaros. Agradezco muchísimo al Colegio de Aragón que me haya invitado a estar y compartir hoy con vosotros tanta energía positiva, como se ve en la sala desde que he llegado. Solamente decir que me parece que los tres valores que se han puesto como lema del acto me parece muy adecuados para el reconocimiento de muchos y muchas profesionales de las que me ha estado hablando Javier, de toda su labor. Yo creo que el Colegio de Aragón y todas sus acciones, como de alguna forma está trabajando con todo el movimiento social, para nosotros es una buena práctica y siempre lo hemos dicho, la línea tiene que ver con la acción social por un lado y con la planificación social por otro. Somos profesionales, podemos hacer propuestas, podemos planificar, gestionar, trabajar en el día a día, pero también tenemos ese compromiso con los derechos humanos y con la justicia social que nos lleva a estar al lado de la gente, nos lleva a estar en los movimientos sociales. Hoy también hay un reconocimiento a esa labor y creo que es fundamental. A mí me gustan mucho los actos donde nos reconocemos, porque es difícil, a veces parece fácil, pero es difícil encontrar espacios donde desde la propia profesión reconozcamos a los otros cuál ha sido su labor, cuál ha sido su empeño, y creo que esta tarde aquí se ha unido mucha energía naranja, mucha marea naranja también, y pues también están las trabajadoras sociales de salud que están dando últimamente, y lo han hecho siempre, pero últimamente están destacando por toda la calidad en su trabajo y en su intervención. Yo creo que también la administración local está presente y todo el trabajo que han hecho compañeras día a día luchando por construir ese pilar del estado de bienestar. Es un acto muy completo y yo solamente estar con vosotros, acompañaros y disfrutar, como digo, de toda esa buena energía que me hace continuar en la lucha de las instituciones por el trabajo social. Muchas gracias.